Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Vigoyo Infante, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Pertenezco al CEDAC de Acacías. En el día de hoy les voy a realizar una sustentación de la temática Experimentación 1, Micología y Microbiología aplicada al área ambiental. Para el experimento se utilizaron los siguientes materiales: recipientes, gelatina sin sabor, granos de suelo, agua de charca y copitos. En la siguiente diapositiva estamos observando el paso a paso. Experimento 1, experimento 2, experimento 3, donde ya se encuentran los recipientes con la gelatina solidificada. En las siguientes imágenes se observan los recipientes con la gelatina y las muestras de cada material. En el experimento 1 se encuentran los granos de suelo, en el experimento 2 el agua de charca y en el experimento 3 el moho de plátano. Para el caso de este experimento se usó el moho de plátano. A continuación, unos videos explicativos del experimento de la gelatina. En el primer recipiente se colocarán 2 granos de suelo en el centro. Siguiente video explicativo. Siguiente diapositiva. Terminación del montaje del experimento. Después de terminado el experimento, se llevan los recipientes para ser ubicados en un ambiente seco y fresco, como lo dice la guía. Los resultados obtenidos del experimento de la gelatina son los siguientes. Al observar cada recipiente de gelatina, se logra evidenciar características que han conseguido con el transcurso de los días. Fotografía 1 nos muestra los resultados obtenidos con los granos de suelo. La fotografía 2, los resultados obtenidos con el agua de charca pasados 8 días. Y la fotografía 3, los resultados obtenidos del moho de plátano después de 10 días. Resultado final del experimento de la gelatina. En el experimento 1 se observan unas colonias de bacterias que se observan brillantes de color blanco como especie de algas. En el experimento 2 se observan unas pequeñas manchas blancas, colonias de bacillus, forma irregular y bordes lobulados. En el experimento 3 del moho se logra evidenciar una especie de espora, siendo un hongo fitopatógeno que afecta algunos alimentos. Los materiales del experimento de la columna de Winogradsky: recipiente de plástico, papel periódico, lodo, puntilla, agua de charca, hojas secas de árbol. El paso a paso para este montaje fue: en un recipiente se agrega lodo, papel periódico, hojas secas de árbol, y al estar esta mezcla compacta se agrega agua de charca y una puntilla de acero. Se deja sellado en un lugar expuesto a la luz solar por un periodo de 4 semanas. Montaje del experimento de la columna Winogradsky. Paso 1. Explicación del experimento. Paso 2. Alistamiento de materiales. Paso 3. Mezclar los materiales. Paso a paso del experimento de la columna de Winogradsky. Paso 4. Mezcla compacta. Al estar esta mezcla ya compacta, se realiza el sellamiento del recipiente. Este experimento se ha dejado por el transcurso de 4 semanas.
Vamos a observar los resultados obtenidos después de 4 semanas. En la fotografía 1, vista del exterior del recipiente. La fotografía 2, vista superior de la muestra. Fotografía 3, vista de paredes del recipiente. Resultado final de la columna de Winogradsky. Se logra evidenciar macroscópicamente una serie de características obtenidas con el desarrollo del experimento, cambios físicos, el color, la textura y el olor inicial de la muestra. Se observa la presencia de 3 ámbitos básicos que con el transcurrir de los días esta columna empieza a presentar, como lo son la zona anaerobia, la que carece de oxígeno, la zona aerobia, que es la parte rica en oxígeno, y la zona microaerófila, es donde aparecen bacterias oxidadoras del azufre. Finalmente, los microorganismos observados en la zona anaerobia se tienen las bacterias reductoras del sulfato, como lo son las bacterias del género Clostridium y Chorobium. En la zona macroaerófila se observan las bacterias oxidadoras del azufre y finalmente en la zona aerobia se evidencian microorganismos fotosintéticos, en este caso las algas diatomeas. Resultado final del experimento de la gelatina. En el experimento del moho se logra evidenciar una especie de espora, siendo un hongo fitopatógeno que afecta a algunos alimentos. Preguntas. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? Las manchas negras se presentan cuando se reacciona con cualquier hierro que se encuentra presente en el sedimento sulfuro ferroso. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Porque las bacterias como Chorobium procesan sulfatos a azufre, dando una visualización coloreada por encima del sedimento. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Es la fase que no contiene oxígeno. Es un proceso en el que los sustratos orgánicos son completamente degradados al CO2. En esta fase aparecen bacterias del género Clostridium y una serie de compuestos orgánicos como el etanol y el ácido acético. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Es la fase rica en oxígeno. Allí se encuentran microorganismos fototróficos variados procedentes del agua de charca o del lodo. En esta zona de la columna se observa un color café marrón que indica que esta parte es la más rica en oxígeno y más escasa en azufre. ¿Cuál es la fase microaerófila de la columna? Es la fase donde las bacterias como Gallionella procesan el hierro formando una capa negra. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? Se debe a la cantidad de sulfuro de hidrógeno, un gas donde el olor es la descomposición de la materia orgánica, que sus características son fuerte olor a huevo podrido. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Fundamentación y conocimiento de las diferentes especies microscópicas que existen en el ambiente, logrando identificar estrategias y experimentos que permiten diseñar técnicas en el campo de la microbiología. Muchas gracias.